en crisis. Le invito para que vayamos a Romanos capítulo 4, versículo 18. Padres en crisis. Romanos 4, 18 al 25. Dice la palabra de Dios, hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado esto, es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, en el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Quisiera tomar para el día de hoy los versículos 18 al versículo 21 para que analizáramos un poco sobre el tema padres en crisis. Porque hoy, amados hermanos, ustedes y yo podemos ver a muchos padres que no pueden soportar la responsabilidad que ellos tienen. Se está dando mucho, ¿verdad?, el caso en el cual padres de tiempo atrás, lo reconocemos, no saben soportar los problemas que tienen y se les hace fácil abandonar a sus hijos, dejar su hogar. Muchos de ellos no soportan la responsabilidad, se sienten frustrados por no poder a veces también darle a su familia una mejor vida para sus hijos, llevar adelante los planes que tienen, los propósitos que tienen. Están muy preocupados otros padres por el ambiente tan peligroso en que se están desarrollando sus hijos el día de hoy, los peligros que ellos se está llevando ahora a través de esos teléfonos tan peligrosos que fácilmente le damos a nuestros hijos. Decíamos hace tiempo atrás, ya los padres ahora están sufriendo tanto porque pues ya los niños, sus hijos en las escuelas sufren bullying, pero ya no es ahí nada más en las escuelas, sino que ahora el acoso, ¿verdad? Ya antes por lo menos salían de la escuela, pues descansaban los muchachos, pero ahora a través del internet los persiguen hasta en su casa, a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de cualquier otro aplicación que puedan tener, algún otro lugar social donde puedan ellos tener acceso, y son perseguidos. Y los padres pues nos preocupamos bastante viendo tantos muchachitos que se suicidan a tan corta edad, se destruyen. Pero nosotros queremos instar siempre a nuestros jóvenes en la iglesia y a los que conocen de la palabra de Dios, y también los que no lo conocen, a que busquen siempre ayuda, porque no son las cosas como parecen, no es el fin del mundo. Habrá siempre alguien que le pueda ayudar a salir adelante y saber contrarrestar esas situaciones difíciles. Así que la vida de los padres no es tan fácil como parece tampoco. Es fácil culparlos de la deficiencia que tal vez tengan, pero son muchos los problemas que un padre responsable enfrenta, aún también los irresponsables. Nosotros como padres podemos ver el lamentable caso, por ejemplo, de la violencia. Antes la violencia pues estaba en las escuelas, en las calles, pero veíamos gente más respetuosa, gente adulta que tenía más respeto. Pero ahora, hermanos, de quienes se espera que den un ejemplo de respeto, simplemente no lo vemos. Si es deportista, ustedes ven la clase de ejemplo que dan, tan mala, tan negativa. Si es un político, que supuestamente son los que ponen la ley y el orden,
Ustedes y yo los miramos en las cámaras, en los senadores, los diputados, arreglando sus problemas a golpes, a sillazos, y es lamentable la situación. Si estas personas no ponen un ejemplo bueno, imagínese usted, hermanos, la situación que estamos viviendo como padres en cuanto al ver la violencia sobre nuestras niñas, sobre nuestros niños. Es algo que a uno como padre lo tiene así al borde de la histeria muchas veces. A ver, ¿a qué hora se va a desatar un problema en la escuela? ¿A qué hora se desata un problema grave en el pueblo donde vivimos? Amados hermanos, estamos en un mundo donde usted como padre mira a personas que su país está en guerra, su país se está destruyendo, se están matando uno con otro. Algunos ya tienen años y años en guerra. Ya los niños o los adultos nacieron con la guerra y siguen con la guerra. Pero usted va a ver personas que siguen obstruyendo que la paz se logre. Hacen problemas, siempre buscando más líos para que los problemas no cesen, porque para ellos ese es su estilo de vivir. Por ejemplo, vemos países de Centroamérica. Lo vimos en Perú, lo estamos viendo hoy lo vimos en Guatemala y lo estamos viendo hoy ahí en Colombia, tratando de lograr la paz. Pero ¿qué acontecen? Empiezan quien no quiere la paz, y empiezan problemas y empiezan dificultades, a prender más focos de violencia. Todas estas cosas provocan que los padres se encuentren en situaciones, hermanos, que se les van acabando los recursos, se van acabando las esperanzas, se van acabando tanto en mental como físicamente, porque el tiempo no va perdonando, las horas del reloj siguen adelante y nuestro cuerpo va desmereciéndose y no vamos pudiendo ver los logros que esperamos ver, la estabilidad que queremos para nuestros hijos. Otros se confrontan a un mundo desastroso, a un mundo que usted lo mira reunirse públicamente vamos a ayudar a los pobres, vamos a quitar, a dar más alimentación, vamos a procurar más justicia, vamos a procurar más educación. Y ahí está la ONU, ahí están tantos organismos mundiales gastándose todo el dinero, ¿verdad?, de las gentes en sus grandes reuniones que hacen públicas. Pero en secreto, hermanos, aparecen pueblos destruidos, aparecen ciudades enteras bombardeadas, aparecen guerras por todos lados. Y los padres sienten que se cierra el mundo. Amados hermanos, yo les comentaba hace poco tiempo, ¿verdad?, sobre las tasas de interés, cómo estaban, creo que hace 2 semanas o 3 semanas atrás, sobre las tarjetas de crédito que las están dando a granel. Están regalando las tarjetas de crédito que compra y en 2 años y en 1 año sin intereses. Sin embargo, hoy estamos siendo sorprendidos muchos al poder ver que las tasas de interés de esos préstamos variables con las que usted tal vez compró una casa, un carro, van a cambiar en estos tiempos y empiezan las tasas de interés a subir. Y cuando todos los que compraron con interés variable van a sentir un grande peso encima, como fue en el 2008 con aquellos que tenían esos préstamos de sus casas a interés variable y perdieron sus casas. ¿Por qué? Porque empieza otra vez, les dije yo hace tiempo atrás, a desregularizar lo que tenía a los bancos amarraditos para que no hicieran tanto robo. Empieza otra vez a ser suelto. Y muchos padres, tratando de sacar adelante su familia, se metieron o se meten en préstamos y están siendo atrapados ahí. La vida de un padre no es fácil. Es muy difícil la situación. Levantarse todos los días esperando traer el pan, lo necesario para su hogar. Amados hermanos, hoy estamos mirando cómo se toma a las multitudes. Y me recuerdan esas imágenes, me traen a mi mente esas imágenes de cómo cazaban a los mamuts, los antepasados, o los indios cómo cazaban a los búfalos. Y me recuerdan esas manadas corriendo, siendo espantadas
a llevarlos hacia los desfiladeros para que desde allá de las montañas se despeñaran y cayeran heridos allá abajo y pudieran ser descuartizados. Hoy miro así cómo estamos a la humanidad siendo llevada, empujada, y uno con otro, ¿verdad? Empujando uno al otro para no caerse y como quiera todos vamos a ir hasta el fondo, todos vamos a ir al despeñadero. ¿Por qué? Porque la ambición no para. La ambición, la maldad sigue adelante, y muchos padres responsables, muchos padres que buscan vivir bien, que quieren vivir bien, conozcan a Dios o no conozcan a Dios, quieren vivir bien, quieren felicidad para sus hijos. Hermanos, están siendo sorprendidos por todas estas situaciones tan difíciles que están viendo. Hermanos, ¿cuál va a ser tu actitud como padre? ¿La guerra? ¿Te vas a levantar en armas? Les decía hace tiempo atrás, ¿para qué? ¿Para tumbar a uno que está malvado y subir a otro más peor que él? ¿Te vas a levantar en armas o vas a agachar la cabeza? ¿Vas a ignorar y hacer como que no pasa nada? Yo creo que ninguna de estas cosas, hermanos, ninguna de estas cosas, ni agachar la cabeza, ni ignorar que el mundo está así de desastroso. No podemos ignorar, o como dicen por ahí, querer tapar el sol con un dedo y pretender que esto no está pasando, que está bien. No está bien. Está todo muy mal. Pero hay que aprender a diferenciar entre una ola en un mar. Quiero poner este ejemplo. Hay que aprender a diferenciar entre una ola en un mar, a diferenciarlo de un maremoto. No es lo mismo. No es lo mismo. Usted va a actuar de una manera cuando es una ola normal, y usted va a actuar de una manera muy diferente cuando usted está en la playa y lo que se viene sobre usted es un maremoto. En otras palabras, tenemos que aprender a reconocer que esta situación que estamos viviendo no es normal. Es un mundo muy alborotado, es un mundo que está destrozándose uno con el otro, y es momento de reconocer nuestra insuficiencia, de que no es normal lo que tenemos y se avecina contra nosotros, que a veces no tenemos la capacidad de enfrentar todas estas situaciones, y por eso muchos padres terminan ahorcándose, terminan matándose o están pensando en la muerte. Otros van mucho más allá porque no se quieren morir solos y dicen, bueno, ya que voy a morirme, me voy a matar y va a quedar mi esposa y mis hijos sufriendo, mejor los mato a todos ellos y también después me mato yo. Mire qué solución. Ni una ni la otra es solución. No puede usted agachar la cabeza. Tiene más bien usted que aprender a reconocer la situación y reconocer que aunque esto es como un maremoto que es imparable, hay una fuerza poderosa que siempre va a sostener a la creación y a las criaturas, y es el Creador, el que nos creó, el que nos formó. Porque dice, y leíamos la semana pasada, Él tiene un plan, un propósito para cada uno de nosotros, y Él cumplirá su propósito. Y la palabra de Dios dice que su propósito es bueno. Amén. Así que no podemos nosotros dejar que este maremoto que viene sobre nuestra vida en la sociedad y en el estilo de vivir, y es un destrozo que hay por todos lados, nos haga agachar la cabeza. Tampoco lo vamos a ignorar, ni tampoco nos vamos a levantar en guerra. Vamos a reconocer que Dios tiene poder, y son tiempos de volver nuestra mirada a Dios, quien todo lo puede. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, versículo 23, con respecto a las situaciones para con este mundo. Usted puede leer el capítulo 10 y va a encontrar algo que tal vez le sorprenda o tal vez ya no, pero es parte de nuestros tiempos presentes
y él le hablaba a la iglesia de la persecución que padres entregarían a los hijos, que hermanos entregarían a sus hermanos, que hijos entregarían a sus padres, que seríamos perseguidos. Y entre estas palabras, en el versículo 23, dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. No dice levántense en guerra, no dice ríndanse, no dice ignoren las cosas. No actúen, pero actúen de una manera pacífica, de una manera apropiada. Están en un lugar, están siendo perseguidos, vayan a la otra. Porque hay algo importante que usted y yo tenemos que aprender de las promesas de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios tiene en grande estima y en grande cuidado especial por tres clases, vamos a decir, de estados del ser humano. Por las viudas, por los huérfanos y por los extranjeros. En otras palabras, personas que se mueven de un lugar a otro. Moverse de un lugar a otro ha sido desde antaño. Y Dios le dice a sus hijos que cuando se vean perseguidos, dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. Pero hoy parece que a nuestro vivir hoy en día, hermanos, no hay a dónde ir. Pues muchos nos venimos de nuestro país, ¿verdad? Huyéndole a tanto peligro, a tanto problema, a tanta muerte. Pero pues aquí también ya se está poniendo todo difícil. Y se va para otro país y también está igual. ¿A dónde se va? Parece que todo está hecho un polvorín por todos lados. ¿Qué país escoge para vivir? Dicen muchos: no, dice, vénganse a Alemania, vénganse a Australia, acá está más tranquilo. Hermanos, ¿se acuerdan de un hermoso país latinoamericano que teníamos? Costa Rica. Dios bendiga a mis hermanos en Costa Rica. No había soldados, había solamente pues policías ahí nada más para guardar el orden, pero era un país pacífico, tranquilo. Pero mírenlo ahora cómo está. Amados hermanos, son tiempos difíciles, pero en esos tiempos difíciles, en Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7, Dios nos dice, nos recuerda algo bien importante para todos: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Hay un canto que entonamos: Dios tiene a todo el mundo en sus manos. Amén. Te tiene a ti, me tiene a mí. Dios tiene a todos en sus manos. Dice esta hermosa palabra de Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Es tiempo, amados hermanos, de que al ver tanto problema, tanta situación, nos humillemos, reconozcamos que Dios tiene cuidado de nosotros. Ahora la situación va a estar en que si nosotros creemos en las promesas de Dios. ¿Crees en verdad en este libro que tú dices que es la palabra de Dios? ¿Has leído las promesas que están aquí para ti y para mí? ¿Las crees? Porque Pedro dice: Él tiene cuidado de vosotros. Pedro dice que la mano de Dios es poderosa. Amén. La palabra de Dios dice que Él hará todo lo que Él quiere hacer en tu vida, que Él tiene cuidado. Y quisiera hoy que recordáramos una vez más que es verdad que como padres podemos tener grandes dificultades y a veces sentimos ya como que simplemente ya no podemos seguir adelante.
Se cierra una puerta acá, se cierra otra acá, una esperanza por acá, la otra por allá, y decimos, bueno, ¿y ahora qué? Ahora te toca aprender a confiar en las promesas de Dios. Dios es poderoso para ti. La única manera de saberlo es cuando estás en problemas. Dios tiene poder. La única manera de saberlo es cuando tú estás en problemas. Pero ¿sabe qué? Hay otra. Y esa es la de tener fe en las promesas de Dios. Y saber que Dios cumple todo lo que promete. Dice la palabra del Señor que aunque nosotros seamos infieles, dice que Él permanece fiel. Y estamos hablando fiel a su palabra. Fiel a lo que ha prometido Él. Y entonces es cuando Pablo echa memoria de Abraham. Es cuando Pablo hace memoria de este hombre. Y dice la palabra de Dios que hemos leído en Romanos capítulo 4, el versículo 18. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Hermanos, Abraham es un ejemplo de creerle a Dios. Dios le había dado una promesa. Dios le había dado la promesa de darle descendencia. ¿Y sabe cuándo se lo dio? Cuando él estaba en todo el apogeo de su vigor físico. No era viejo, no era ningún niño, ningún jovencito. Era exactamente una edad para tener hijos, tener familia, en su edad y en su etapa fértil. Pero nunca vio durante esa etapa la promesa de Dios en su vida. En el versículo, en Génesis 15, usted ve cuando por primera vez Dios le ofrece o le da esa promesa y le dice, mira las estrellas, las puedes contar. Así será tu descendencia. Estaba todavía en su apogeo de fuerza, de energía. Sin embargo, no es la fuerza, no es la energía lo que nos da a nosotros nada. Todo viene de Dios. El que Dios haya provisto que todos los días para nosotros salga el sol. El que Dios haya provisto que para nosotros como pareja tener hijos, no quiere decir que sea nuestra fuerza, nuestra energía, nuestra capacidad. Todo viene de Dios. Y Dios se lo demostró a Abraham cuando se lo promete. Tal vez hubiera tenido muchos hijos y ¿qué hubiera dicho Abraham? No, pues gracias porque estoy fuerte, mi hermosa esposa Sara, preciosa, también fuerte, pues es natural. Podemos tener muchos hijos. Amén. Ni uno solo en toda su edad y su etapa fértil. Ni uno solo. Amados hermanos, sin embargo, cuando ya tiene él casi 100 años, viene Dios y le dice que será padre de muchas gentes. Pues que no me lo dijiste hace varias décadas atrás ya. ¿Qué le diría usted? Ahora ya no era fértil. Sara, su matriz estaba cerrada, no había posibilidad, era estéril, no había posibilidad de tener hijos. Ahora me dices otra vez, ¿qué le dirías tú?
Ahora me dices otra vez, ahora que todo está cerrado, ahora que no hay esperanza de nada. ¿Cuántas veces has llegado tú a ver cerradas toda esperanza? Es el momento en que Dios actúa. Es el momento de Dios. Porque cuando nosotros podemos hacer las cosas, creemos que el médico nos cura o nos sana. Creemos que esta medicina que la otra. Creemos que es nuestra fuerza, nuestra habilidad. Oh, sí, las buenas amistades que tenemos. Oh, la labia que tengo, qué bárbaro. Creemos que todo lo que tenemos es por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo, por nuestra sabiduría. Pero llegan momentos en que todo se seca. Y cuando se seca todo, acuérdate, Dios es fuente de agua viva. Toda la esperanza para Abraham estaba cancelado. No había esperanza, ni en él ni en su esposa, de que Dios pudiera cumplir la promesa que él había hecho. Sin embargo, dice la palabra de Dios que él confió siempre en Dios y aún contra esperanza. Él creyó en esperanza contra esperanza. En otras palabras, ya no había esperanza. Se había terminado toda esperanza. Hay mucha gente desesperada hoy corriendo de Estados Unidos hacia afuera, ¿verdad? Buscando que porque no tienen papeles, que porque esto, lo otro. Amados hermanos, ¿por qué corren? No es momento de correr. Es momento de detenerse, planear, hacer mejor las cosas y sea lo que vaya a hacer, pero no corriendo. Apresurados se toman muy malas decisiones. Debemos aprender a confiar en Dios. Amén. Amén, hermanos. Tranquilos con la esperanza en Dios, acordándose que Dios nunca nos va a abandonar. Nunca va a despreciar a sus hijos. Dios siempre tendrá cuidado de todos. Y cuando decimos de todos, las situaciones de todos son muy diferentes. Si tiene papeles, no tiene papeles, muy diferentes. Todo. Pues de todos tiene cuidado Dios. Amén, hermanos. Y cuando más la esperanza se pierde, es cuando más está Dios listo para actuar. Dice la palabra de Dios que a esa edad, a ese tiempo de Abraham, que ya no tenía esperanza, viene Dios y todavía le confirma lo que ya le había prometido. Serás padre de muchos. ¿A cuántos ya se les acabó la esperanza de que pueden lograr salir adelante en su hogar, en su vida? No, hermanos, no dejemos que Satanás nos haga agachar la cabeza. Mejor humillémonos ante la poderosa mano de Dios, porque Dios es el que tiene todo poder para que nosotros salgamos adelante. Dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. En otras palabras, Abraham es un ejemplo que aún vaya contra la razón y contra la lógica. Es que no hay lógica. No, es que esto no tiene razón. Hermanos, Dios no tiene problemas para sacar adelante a sus hijos, aún vaya contra la lógica y contra la razón. Porque de acuerdo a la lógica y de acuerdo a la razón, ya no había razón y no era lógico que una persona de edad tan avanzada vaya a tener en sus manos la promesa recibida de lo que Dios le había prometido. Amén. No importa. Dios va aún contra ello. Dios, cuando los hijos del Señor tienen fe, no importa si es razonable o es ilógico, Dios como quiera contesta ante tales situaciones. Dice la palabra de Dios que Abraham no se debilitó. Y ese es el impulso y el ánimo de parte de Dios. Es el mensaje de Dios para cada padre, para cada persona, para cada individuo, hombre, mujer, niño. No nos debilitemos en la fe. Amén.
Dice que Abraham no se debilitó en la fe. ¿Cuándo? Cuando miró lo ilógico, cuando miró lo que no tenía razón. Dice, no en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O podemos decir, no se debilitó en la fe al considerar a su esposa Sara, la esterilidad de su matriz. No se debilitó. ¿Qué pasó? Él siguió confiando en que Dios podía hacer todas las cosas. Papá, hermano, hermana, nuestra vida no es nada fácil. Acabo de ponerles el panorama de este mundo y la situación que estamos viviendo. Pero ¿sabe qué? No se debilite en la fe. Es hora de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Es hora, cuando las situaciones están más difíciles, de saber que es el momento en que Dios obra, porque Él obra para fortalecer nuestra fe. No nuestro orgullo, no nuestra vanidad. Y cuando estamos totalmente destruidos, cuando estamos totalmente sin posibilidades, es cuando reconocemos, esto fue un milagro de Dios. Porque si no, decimos cualquier cosa, menos mirar hacia donde debemos de mirar para dar gracias por lo que hemos recibido. Abraham es un ejemplo de cómo creer a Dios. Abraham creyó aunque no veía ninguna esperanza cualquier otra persona. Abraham creyó aunque cualquier otra persona pensara que no había razón y no había lógica para creer en ello. Abraham creyó en el carácter, en la persona de Dios. Abraham creyó en el que le había prometido. Él no creyó por las circunstancias y lo que estaba pasando. Y ese es el problema de muchos de nosotros. Cuando todo va bien, hermanos, tenemos una fe así, no la necesita. Perdón, no la necesita. Todo va bien. Cuando necesitamos creer en Dios y en su veracidad, en su realidad, es cuando estamos en los problemas. Necesitamos creer que Él es fiel, fiel el que prometió. Amén. Tanta Biblia que sabemos, tantas citas bíblicas que tenemos memorizadas, pero no nos sirve ninguna de ellas en los momentos cuando no tenemos fe. Porque ninguna es efectiva en los momentos en que no tenemos fe. Y hoy la palabra de Dios nos recuerda en el libro de Romanos a través del apóstol Pablo, de este varón Abraham, que aunque pareciera que no había lógica y que no había razón, él seguía confiando en el carácter y en la persona del que había prometido las cosas. Dios es fiel, lo decimos, lo cantamos. Bueno, en el momento de su tribulación, en el momento de su angustia, sepa, Dios permanece fiel. Amén. Solo Dios hace posible lo imposible. Abraham sabía que Dios tenía todo poder, aunque no existieran las cosas, aunque tangiblemente no las pudiera él tocar, ver. Él sabía que si no existía, Dios lo hacía. Mire, regresamos un poquito al versículo 17. Y para hacerle, ¿cómo se dice? Para entenderlo un poquito mejor, vámonos a la última parte del 16, que está conectado con la palabra del paréntesis que comienza en el versículo 17 con una paréntesis. Es parte de lo que está antes de la coma después de Abraham, del capítulo 16. Así que voy a leer un poquito, lo último más bien del versículo 16, porque es parte de lo demás. Y vamos a saltar el paréntesis para que usted lo entienda. Dice, el cual es Padre de todos nosotros. Quitamos el paréntesis y dice, el cual es Padre de todos nosotros delante de Dios.
el cual es Padre de todos nosotros delante de Dios. Porque el paréntesis solamente está dando un ejemplo o una cita bíblica de lo que significa es Padre de todos. ¿Por qué dice que es Padre de todos? Porque dice que está escrito: te he puesto por padre de muchos. A ver, se me acabó el micrófono. Dice: te he puesto por padre de muchas gentes. Y esto lo vemos en el versículo, en el capítulo de, como en el 16 o 17 de Génesis. Dice: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. En otras palabras, Abraham creyó a Dios y creyó que Dios lo había puesto como padre de muchas gentes. Pero continúa diciendo: el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Porque él lo llamó y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Cuál fue la promesa? Padre. ¿Era padre? No. Pero lo llamó Padre. Él llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque Él es capaz de hacer las cosas. Amén. Por eso va contra toda razón y contra toda lógica un problema. No importa. Abraham siguió creyendo. La pregunta es: ¿y usted? ¿Le creerá a Dios que si algo no existe, que si una puerta, si su camino está cerrado y que no existe esa puerta de salida, que usted ve que está todo cerrado, cree que Dios será capaz de abrir una puerta, de hacer una puerta ahí? Dice la Biblia que Él abre y Él cierra las puertas. Amén. Padres en crisis, no dejemos que el agua nos ahogue. Y aunque la situación sea terrible, aprendamos: Dios nos ama. Dios nos dio una carga bastante pesadita. Dios nos dio un trabajo bastante arduo, difícil como padres. Pero Él nunca nos ha dejado solos. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Siempre está dispuesto a socorrernos. Pero necesitas mantener tu fe. Amén. Necesitas mantener tu fe en el Dios Todopoderoso. Amados hermanos, Dios es esperanza, aun cuando ya no exista esperanza. Y acuérdese, sea lo que sea la solución que diga usted que no la hay, Dios es la solución. Tenga los problemas que tengas, Dios es la única y efectiva esperanza. No hay esperanza fuera de Él. La fe es plena confianza en la promesa de Dios a pesar de todas las dificultades en contra. ¿Cuántas dificultades puedas ver? ¿Por cuántas dificultades pasas cuando empiezan a crecer tus hijas, tus hijos? ¿Cuántas dificultades? Dios hoy quiere que tú entiendas que la fe es plena confianza en las promesas que Dios te ha hecho. Lee tu Biblia y cuando veas una promesa del Señor, espera, vive en fe, porque Dios va a cumplir y no importa qué dificultades en contra haya. ¿Es tu decisión hundirte? ¿Es tu decisión tener plena confianza? Tú decides. ¿Te hundes en tus crisis, en tus problemas? ¿Huyes? ¿Destrozas tu vida?
¿Abandonas tu familia? ¿Abandonas tus responsabilidades? ¿O te arrodillas al Dios que todo lo puede? Te humillas bajo la poderosa mano de Dios y Él tiene cuidado de ti. Dios te va a dar vida, Dios te va a ayudar y Dios te va a bendecir. Ven a las plantas del Señor Jesucristo y siempre, siempre tendrás las fuerzas necesarias para seguir adelante. Dios te bendiga, Padre. Hermano, Dios bendiga tu vida y te fortalezca, pero nunca podrás hacer nada si no aprendes de la fe de Abraham. No te dejes vencer, ni huyas ante las situaciones. Deja que Dios obre. Amén. Deja que Dios obre. Cree en esperanza contra esperanza. Les quiero invitar para que en esta hora inclinemos nuestro rostro. Y quiero invitar a las mamás y a los papás, y a los hijos que están con los padres. Oren por ellos. Abrace a su padre, abrace a quien Dios ha dado para guiar, fortalecerse en el hogar, y ore por él. Dígale a Dios cuánto lo necesita fuerte. Mira, corre con el papá y abandona al esposo. No, tampoco. Oramos, hermanos. Oremos a Dios, porque Dios conoce el corazón de su padre, Dios conoce el corazón de papá, y Dios conoce sus problemas, sus situaciones. Oremos. Padre, muchas gracias, Señor, porque no hay crisis, porque no hay situación tan difícil que tú no puedas confrontar. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos das la esperanza viva a cada uno de nosotros. Ciertamente a veces no tenemos el cuidado, Señor, de actuar correctamente como padres y llevar adelante nuestro hogar. Pero gracias porque tú tienes cuidado en ayudarnos. Y en esta hora, Señor, junto a cada padre que está buscando las fuerzas en ti, la paz, la tranquilidad, la confianza plena, me uno, Señor, a sus oraciones y clamo, Padre Santo, junto a ellos, para que tú sigas obrando en cada uno de nosotros como padres y no nos permitas huir, no nos permitas correr, tampoco quedarnos, Señor, estáticos, inertes y no actuar. Pero tampoco nos permitas actuar sin sabiduría. Por ello, Padre, clamamos a ti por tu ayuda, por tu guianza, Señor, y tu dirección para nuestro hogar. En este mundo tan lleno, Señor, de tantas maldades, en una sociedad cada vez más corrompida, en una sociedad, Señor, donde por donde quiera ve uno la corrupción, la maldad, la falta de respeto aún a la creación que tú hiciste entre hombre y mujer. Padre, te pedimos para que tú guíes la vida nuestra, Señor, y podamos nosotros ayudar a nuestras hijas y a nuestros hijos a vivir, Señor Dios, de una manera honesta, recta, agradable delante de ti, porque todo ello trae paz, tranquilidad para el individuo, Señor, y saber enfrentar las situaciones tan difíciles y adversas de este mundo y tan torcidas de la sociedad. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada padre, en cada familia, en cada uno, Señor, de aquellos que queremos, Señor, seguir adelante, haciendo de este mundo un mundo mejor, Señor, y viviendo, Padre Santo, conforme a tu palabra, mientras seguimos compartiendo tu evangelio. Gracias, Señor, por cada padre, en el nombre de Cristo. Amén. Denle un fuerte abrazo a papá. Desee la bendición de Dios. Y yo también desde aquí deseo lo mejor para cada padre. Dios lo bendiga en abundancia. Dios sea con cada uno de ustedes.
Y quiero en esta hora invitar a mis hermanos músicos que suban aquí a dirigirnos en un coro. Hay un coro que dice esperar en ti, a menos que tengan ustedes otro, pero me gustaría esperar en ti, para que cada uno de nosotros